Hoy vamos a seguir con nuestra serie del libro de Romanos. Nuestro pastor Francisco no está en Guatemala porque está predicando la palabra del Señor en Perú. Así que bendecimos a Francisco allá en Perú. Y hoy quiero que por favor nos vamos al libro de Romanos en su capítulo número 11 y versículos 25 en adelante. Vamos a estudiar un poco de la palabra del Señor, y creo que el mensaje de hoy va a ser un mensaje que va a cambiar nuestra vida. Vamos a hablar de salvación. Vamos a hablar de cómo el Señor nos permitió, nos escogió, nos dio el privilegio de ser salvos. Y en las últimas semanas hemos estado hablando en el libro de Romanos, hablamos de primero de la justicia de Dios. Hablamos de cómo la realidad de nuestra condición pecaminosa nos aleja, nos aparta de Dios, pero como Dios en su misericordia nos perdonó, nos santificó y nos dio una nueva oportunidad a través de la muerte de Jesús en la cruz. Luego estuvimos hablando sobre la gracia de Dios, ese favor no merecido que como hijos de Dios tenemos, y cómo sus bondades se manifiestan en nuestra vida. Y en esta última etapa del libro de Romanos hemos estado estudiando acerca de ser el pueblo de Dios, cómo nosotros los gentiles, Dios nos dio la oportunidad de ser escogidos como una sola nación, una sola tribu, una sola lengua, y cómo el Señor nos ha llevado a ser un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y quiero que hoy abran su Biblia en Romanos 11:33. Quiero saltarme unos versículos, pero quiero empezar con este versículo porque creo que es muy importante para la enseñanza de hoy. Y dice Romanos 11:33: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Vean qué forma de adorar y alabar tiene Pablo al Señor al escribir este pasaje, este versículo. La profundidad de la riqueza y la sabiduría del Señor nunca la vamos a entender. Nunca logramos comprender cómo Dios ama a alguien tan infiel y tan imperfecto como somos nosotros. Normalmente los seres humanos tratamos de amar a la persona que se comporta de la misma manera con nosotros. Buscamos reciprocidad en nuestras relaciones. Buscamos que si amamos, que nos amen. Si nos respetan, que respetemos. Siempre buscamos una reciprocidad. Pero Dios en su riqueza, en su amor, en su ciencia, en sus juicios, en sus caminos, decidió amar a un grupo de personas imperfectas, pecadoras, y decidió dar a Jesús para morir por cada uno de nosotros, a pesar de que muchas veces nuestra condición humana nos aparta, nos aleja de Él, es contraria a su voluntad. Muchas veces nuestra forma de actuar no es la que le agrada, pero aún así Dios decidió amarnos. Por eso es que los pensamientos del Señor son tan grandes. Por eso es que su riqueza es tan grande. No vas a lograr entender nunca cómo Dios razona, piensa y analiza. Y te estoy dando un ejemplo tan sencillo y tan grande como la salvación. Veamos cualquier otro ejemplo en la vida del ser humano, cómo Dios piensa y razona, y no vas a lograr entender ni comprender. Pero lo que sí puedo entender es que aunque no entiendo su forma de pensar, su forma de analizar las cosas, sí puedo entender que Él me ama. Y con que pueda entender que Él me ama, me es suficiente para vivir mi día a día. A Dios no se le va a encontrar la razón del por qué hace algo. Yo simplemente me someto a su soberanía, a su voluntad. Y por fe decido creer que ese plan, ese actuar es un bueno para mí. Y te pregunto, ¿alguna vez te ha fallado Dios? En algún momento, en algún proceso, aunque tú no entiendas el proceso, aunque tú no comprendas lo que estás viviendo, ¿Dios te ha abandonado? ¿Dios te ha dejado? ¿Has dejado de ver la misericordia, la mano de Dios, el favor de Dios? En ningún momento. Tú y yo somos testimonios vivientes de cada momento del poder, del amor, de la bondad y de la fidelidad de Dios. No hay un momento en tu vida, no existe un segundo en tu vida en el cual no puedas decir, no vi la mano de Dios.
Cada momento de tu vida es un testimonio viviente del poder de Dios, de su misericordia, de cuánto Él te ama y de cómo Él es un Padre de amor. Y por eso es que esos pensamientos son tan grandes, tan profundos. Y por eso es que decidió crear un plan de salvación. Te quiero poner un ejemplo práctico. A todos nos gustan las películas, o no sé quiénes que me levanten la mano, las películas donde hay un rescate, donde tienen que rescatar a alguien. Son emocionantes. Normalmente no son las famosas chick flicks, ¿verdad? Que les gustan a las señoras, a las mujeres, a las novias. Pero a los hombres nos emociona, ¿verdad? Y que si hay un plan para rescatar a alguien, y peor si hay este plan difícil y casi que misión imposible, ¿verdad? Por eso es que todas esas películas nos fascinan, ¿verdad? De cómo alguien planea o planifica rescatar a alguien. Pues en 1914 en Alemania, un experimentado, una persona que subía cuevas y escalaba montañas, y un alpinista muy experimentado sube y se pone a escalar esta montaña, y de repente cae en un hoyo en medio de la montaña donde prácticamente era imposible rescatarlo. Durante más de 2 semanas se juntaron más de 70, 80 personas, entre bomberos, médicos, ingenieros y todo tipo de rescatistas, para buscar un plan para poder rescatar a esta persona. Y dice que durante 2 semanas, cada vez que probaban, el rescate era imposible por la localización de la persona en el lugar donde estaba. No entraba una ambulancia, no entraba un helicóptero, no había una cuerda lo suficientemente larga, no había nada. Pero estas personas no se dieron por vencidas y comenzaron a idear un plan, y muchas veces a ingeniarse cosas que tal vez no se habían hecho. Y durante las próximas 2 semanas más, lograron cavar túneles, lograr hacer caminos improvisados, poner puntos de anclaje y lograr rescatar a Johann Westhauser. Este se considera que ha sido el rescate más caro y más épico en la historia moderna para rescatar a una sola persona. ¿Por qué? Y salió en las noticias y salió en todos lados, e intrigó al mundo entero cómo decidieron rescatarlo y poner un plan para rescatar a esta persona. Y a todo el mundo le impresionó ese plan de rescate. Fue un plan único, fue un plan que uno dice no podía, y podía fallar en 1000 cosas, pero al final decidieron y lo lograron rescatar. Imagínate si eso nos impresiona en un rescate en una montaña, ¿cuánto no más te puede impresionar el rescate que Dios hizo de tu vida? Cuando tú examinas tu vida y te das cuenta dónde estabas parado antes de conocer a Jesús y dónde estás ahora parado, tu vida no ha cambiado en problemas. Probablemente sigas teniendo problemas. La diferencia es que ahora tienes un Padre, un Dios de amor, que te guía, que te da fuerzas, que te da sabiduría, que te da todo lo que requieres para salir adelante. Y ese plan es el plan más grande que se ha orquestado para salvar a una persona, y es derramar sangre en la cruz del Calvario. Si un plan de un montañista te impresionó en la tele, en una película, te impresionó en el cine, en Hollywood, ahora ¿cuánto más no te va a impresionar el plan de rescate, de salvación que Dios hizo y planificó para ti? Así de grande y de profundo son los pensamientos del Señor, y de perfectos son los pensamientos del Señor, que decidió dar a su Hijo unigénito en salvación por amor a ti y a mí. Y eso debería de hoy darte un gozo, una alegría, y entender que hoy podemos alabar y adorar al Señor al entender que tenemos un Dios que nos ama de esta forma. Y es algo que no podemos dar por sentado. La salvación no se recuerda en Semana Santa, no se recuerda en el nacimiento de Jesús. La salvación se recuerda en cada momento, porque tú y yo somos testimonios de su poder viviente, de su amor, de su gracia y de su favor. Y tú y yo, cada segundo de nuestra vida es un milagro en las manos del Señor. Y tú y yo vamos a ver la gloria de Dios derramada en nuestra vida.
Tú y yo no solo estamos sentados para ser espectadores del partido. Dios nos metió a jugar los 90 minutos y a ser titulares. Porque el que da los dones, los talentos, la sabiduría y lo que se requiere, se llama Dios. ¿Y a quién se los dio? A cada uno de ustedes. Porque el plan perfecto de Dios no empezó el día en que Dios te salvó. Empezó antes de la fundación del mundo. Y desde ese momento Él decidió amarte. Y decidió darte todo a tu vida. Y si eso no te hace adorarlo, no sé qué más podría hacerte adorar y alabar al Señor. Tú podrías hoy entender lo que Pablo dijo cuando dijo que para él el vivir era Cristo, pero el morir es ganancia. Que no importando en dónde estés en la balanza, siempre hay un plan de amor. Si vas a vivir, vas a ver la mano de Dios derramada en tu vida. Vas a ver los milagros, vas a ver su favor, su misericordia. Pero si vas a morir, vas a abrazarlo a Él y adorarlo a Él por la eternidad. Díganme si eso no es algo increíble como hijos de Dios. Díganme si eso no crea esperanza, crea algo nuevo, crea una pasión para alabar y adorar. Y por eso es que Pablo en este versículo adora y dice: cuán grandes son esos pensamientos, qué tan profundos son. No voy a lograr entender cómo alguien me ama así, a pesar de mi condición. Miren, la mayoría de matrimonios paran deshaciéndose, terminando, divorciándose. Pongan el término que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque no logran entenderse el uno al otro. Porque no logran tener esa reciprocidad del uno al otro. Ahora, si humanamente vivimos así, ahora imagínate cuánto nos ama Dios, que a pesar de no entenderlo, de no comprenderlo, de no obedecerlo, de no serle fiel, de no amarlo de la forma que lo deberíamos de amar, Él sí permanece fiel. Si eso no crea esperanza, iglesia, no sé, y dáselo fuerte al Señor en esta mañana. Dáselo fuerte porque es palabra de Dios para tu vida. Y entrando un poco en materia, regresemos al versículo 25 del capítulo 11 de Romanos. Y dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Aquí hay lo que me llama la atención. Estamos hablando de salvación. Todo mundo sabemos, conocemos que Dios tiene un plan para Israel. Es su pueblo, ¿sí? Y sabemos que hay algo, un trato muy especial. Pero aquí hay algo que me deja a mí en duda. Y es lo siguiente, dice en el 26: y luego todo Israel será salvo. ¿Todo Israel va a ser salvo? ¿A qué se refiere esto? Hemos hablado de su soberanía, hemos hablado de su gracia, hemos hablado de su favor. Primero entendamos qué es el plan de salvación. Dios escoge a quienes va a ser salvo. Se llama predestinación, ¿sí? Pero este versículo no encierra a que toda persona que haya nacido en Israel, que tenga la nacionalidad israelita, será salvo. Dentro de su pueblo, dentro de Israel, a los que han decidido creer, entonces ellos serán salvos. No por ser judío es equivalente a salvación, porque si no se anularía el plan de salvación al cual Jesús venir a la tierra y morir por nosotros. Pero esto no quita la bendición que tiene Dios sobre Israel y el plan que tiene Dios para Israel. Miramos lo que dice el pastor Michel Sugelín sobre el tema. Dice: el endurecimiento de Israel, como Pablo lo dice, es parcial, porque no todos los israelitas han sido endurecidos, y así será hasta el final de los tiempos, hasta que se convierte el último judío. ¿Qué significa? Que para ellos también hay un plan de salvación, y que el Dios a veces retarda su venida para que cada persona pueda obtener ese plan de salvación. Yo me recuerdo, de niño yo oía en la iglesia que Jesús ya iba a venir.
que Jesús ya iba a venir. Y siempre me recuerdo que decían al final de la trompeta y el arrebatamiento, ¿verdad? Miren, cuando pasaba un camión yo levantaba las manos porque decía, ya me voy, ¿verdad? Y sonaba la bocina del camión y ya me voy. Y ya han pasado 30 años de esa prédica probablemente, o más. Todavía soy joven, vos, no seas así. He crecido para dos lados, pero ahí voy todavía. ¿Y qué sucede? Siempre nos han dicho que Jesús ya viene, y que ya viene, y que es mañana, y que es pasado mañana. Hay gente que se ha animado a dar una fecha o no. A veces uno dice, no, ya no va a pasar. ¿Sabes qué? Yo creo que el Señor está retardando su venida para que más gente le conozca. Y dentro de esa gente también está el pueblo de Israel, que en un momento endureció su corazón esperando a un Mesías distinto, a un Salvador distinto, esperando a alguien que trajera una promesa distinta a la que ellos creían, porque ellos creían que su Salvador iba a venir a gobernar, a reinar políticamente como un guerrero, y como no sucedió esto, ellos deciden no creer. Pero eso no quita la promesa que Dios tiene para Israel y para su gente. Pero tienen que pasar un proceso de conocer al Señor como su Salvador y reconocerlo, como tú y yo lo tenemos que hacer siempre. Y siempre tenemos que reconocer, porque ninguna persona es salva por herencia. No hay una persona que porque sea nieta es salva. Me encantaría que mis hijos fueran salvos, pero por ser Rafa y la Cris mis hijos, no les da a ellos el derecho de ser salvos. Si ellos en un momento no toman la decisión de conocer a Jesús como su Señor y Salvador, no son salvos. Pueden crecer en el ambiente correcto, bajo la familia correcta, bajo los principios correctos, pero si en su corazón no hay esa necesidad, no hay ese anhelo y no hay esa apertura de conocer a Jesús, no hay salvación. La salvación no se obtiene por herencia ni por moral. Tú puedes planificar tu vida para dejarle algo a tus hijos. Es más, uno trabaja para dejarle algo a sus hijos. Y uno comienza a hacer planificación. En la oficina llega mucha gente a hacer planificación patrimonial. ¿Qué significa esto? Mira, fíjate que el día que yo no esté, yo quiero que a mi hijo le quede esto, a mi hija le quede lo otro, bajo estas condiciones. Y normalmente no se van a ofender, pero cuando se van a casar, los papás siempre ponen ese grito al cielo. Y cuando los hijos se van a casar, normalmente quieren ordenar patrimonialmente para que al nuero o al que no era o al que así era, que llegó de chute, no le quede. ¿Verdad? Eso es ordenamiento patrimonial, es ver qué se les va a dejar y qué no se les va a dejar y ver cómo se cuida el patrimonio para que el chute no le toque nada. ¿Verdad? Así el chute salga bien o salga mal, que no le toque. ¿Verdad? Han tenido esas pláticas. Las tuvieron en algún momento con sus hijos. Todos en algún momento las tuvieron. Aunque tengan un centavo en el banco, tengan 20 millones, las tuvieron. ¿Por qué? Porque siempre queremos dejarles algo. Siempre queremos que tengan algo. Y nos preocupa cómo lo van a administrar. Pero en el caso de ser hijos de Dios, no te pueden dejar la salvación. No es un título que heredes. Es algo que uno, por misericordia, recibe de parte de Dios. Pero para eso uno necesita un corazón dispuesto a recibir esa misericordia de Dios, a recibir esa bondad. Por eso es que los israelitas, como personas individuales, van a ser salvas cuando decidan conocer al Señor Jesús de forma personal. No por ser un israelita es sinónimo de salvación. Aunque Dios tenga un plan perfecto para Israel y ame a Israel y bendecimos a Israel como nación. Entonces Pablo aquí se está refiriendo básicamente que a las personas que decidan creer, a ellas les va a dar esa potestad de ser entonces hijos. Veamos que sigue en Romanos 11:28. Así que cuando el evangelio son enemigos por causa de vosotros, dice. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y es el llamamiento. Sigue o continúa hablando de Israel. Y hay algo que dice que son enemigos por causa de vosotros. ¿Qué pasó? Israel creía que su Mesías iba a venir de una manera distinta y que la salvación se obtenía de una manera distinta. ¿Cómo creían los israelitas que se obtenía la salvación? Por obras.
Ven el ejemplo de los fariseos. Ellos creían que al cumplir la ley a cabalidad, eso los iba a llevar a una salvación. Y eso los llevaba a una posición moral para poder juzgar, criticar a las demás personas. Y eso no es así. Miren, yo me recuerdo hace muchos años que conocí, mi mamá trabajaba en SIECA. SIECA es un organismo centroamericano para la unidad centroamericana. Y el jefe, el secretario general en ese momento, era ateo. Pero me recuerdo que en cada uno de sus discursos hablaba de la Biblia. Y un día le pregunté, ¿por qué, si usted es ateo, habla de la Biblia? Y lo que me dijo fue, porque eso atrae gente. Y les gusta el mensaje. Entonces él agarraba la Biblia, se aprendía los pasajes, los versículos, como leer un libro de Shakespeare o lo que fuera, sin tener una aplicación personal. Muchas veces la ley así pasa. Yo puedo tratar de cumplirla sin que realmente Dios esté en mi corazón. Yo puedo tratar de ser una persona moralmente correcta, poder hacer las cosas que supuestamente deberían ser hechas correctamente. Bueno, pues no voy a mentir, voy a hablar la verdad, voy a serle fiel a mi esposa, voy a llegar temprano a la casa, no voy a tomar, no voy a fumar, no voy a bailar pegado, lo que ustedes quieran. ¿Esos actos les convierte o les da salvación? Ninguno. Tal vez te va a dar la foto de Facebook y de Instagram, el papá del año, o la mamá del año, o el hijo del año. Pero eso no te va a llevar a salvación. Lo que te lleva a salvación es creer en Jesús. Por eso es que Israel tenía esta situación de pelea y se consideraba enemigo del pueblo de Dios, porque cuando Jesús vino a la tierra y sus discípulos predicaron el evangelio, comenzaron a revolucionar y a cambiar la historia, diciendo, no es por lo que hagas, es por lo que Él ya hizo. No es por tu moral, es por la santidad de Él y la justicia de Él y la misericordia de Él. Y aquí es donde se les trastorna la mente y se les explota la mente a los judíos, y hay esta pugna tan grande. De hecho, ustedes saben, la primera iglesia fue perseguida por sus ideas. Es más, el mismo Pablo, antes de conocer a Jesús, perseguía a la iglesia por eso, por defender esa tradición que ellos tenían. Y por eso es que hay este choque que Pablo menciona, que dice, por causa del evangelio son enemigos, pero cuanto a elección, son amados. ¿Por qué? Porque al final, ¿a quién ama Dios? Al pecador. Por eso es que te decidió amar a ti, a mí. Porque Él no decidió amar a la persona perfecta, a la que ya está santa, a la que ya está purificada. Él decidió amar al que está más fregado. ¿Sí o no? Entonces, ¿te das cuenta por qué empecé hablando de la profundidad de los pensamientos y del amor del Señor? Porque cuando tú ves que su propio pueblo se pone en contra de lo que enseñaba su palabra, lo que vino a hacer, pero a pesar de eso, los ama. ¿Qué pasa en las familias cuando no piensan igual? Hay aquellas divisiones y aquellos pleitos, ¿o no? Y ya no le vuelvo a hablar a mi hermano, ya no le vuelvo a hablar a mi tío, ya no le vuelvo a hablar a mi abuelo, a mi papá, porque no piensa igual que yo, porque no actúa igual que yo, porque es que dijo, es que hizo. Dios tuvo aquí la autoridad de ver si quieren haber destruido a Israel cuando se le puso su plan, pero ¿qué hizo? Decidió amarlos, porque siempre hay un plan de amor para el pecador, porque siempre hay una esperanza bíblica para cada persona que decide creer en Él. Porque la promesa de salvación la decidió darla. Y no solo para estas personas, sino que para personas que 2020 años estuviéramos sentados en Casa Libertad, pecando, pero decidiendo buscar a Dios. Porque ahí es donde se encuentra la clave, que a pesar de mi condición pecaminosa, Él me amó. Y Él quiere hacer algo en mi vida. La pregunta es, ¿tú crees que Dios puede hacer algo en tu vida? ¿Crees que Dios puede y tiene un plan para ti a pesar de nuestra condición? Sí la hay, porque la promesa de salvación no depende de ti, depende de lo que Él ya hizo, y por eso es que es por gracia y no por obras.
Por eso es que hay gente que pueda tener mucho recurso económico que pondría en desventaja a los que no tienen si fuera por obras. Hay gente que tiene mucho conocimiento intelectual que podría tener en desventaja a los que no tienen conocimiento intelectual. Hay gente que tiene muchas habilidades, hay gente que tal vez no las tiene tantas, pero como no se trata de ti, sino que se trata de Él, entonces todo eso que tú crees que es lo mejor para tu vida, para Dios es un desecho. Porque no se trata de ti, se trata de Él y del plan de amor y de salvación que hay para su pueblo. En este versículo hay una promesa. Israel no era un pueblo santo, Israel no era un pueblo digno, pero a pesar de eso dice que son amados por causa de los padres, porque había promesa. ¿Qué le dijo a Abraham? ¿En qué le dijo? En tus simientes serán benditas todas las naciones. Hay promesas. El amor de Dios no depende de la conducta. Su promesa es fiel y la cumple. ¿Me explico? Y el amor que Dios tiene a Israel no se ha quitado y no se ha ido. Y a su pueblo no se ha ido. Y por eso es que sigue habiendo un plan de salvación para ellos. Y ahora, gracias a Dios, también para nosotros. Porque así es el amor del Señor. Mira en Romanos 9:15, dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Ha tenido misericordia a ti el Señor? ¿Has visto su mano de amor en tu vida? Y hoy sí voy a hacer un ejercicio, ¿sí? Para que no se me duerma. ¿Cuántos aquí aman a Dios? Quiero ver manos levantadas. ¿Cuántos aquí son testigos del poder de Dios? ¿Cuántos aquí quieren alabar a Dios? Iglesia, es el momento de alabar, porque hay un amor y hay un plan de salvación para tu vida, y eso es lo que Pablo nos está enseñando. Luego en el versículo 30 del capítulo 11 dice: pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes. Ahora ya no habla de Israel. ¿A quién le habla? A nosotros. Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿De quién? De Israel. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia conceda a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia ¿de quién va a tener misericordia? De todos. Digo, ok, aquellos no me están obedeciendo, ok, extendamos esto a algo más. Y adivina quién entró en ese algo más. Tú y yo. Gentiles, pecadores. Así es Dios de bueno, así es Dios de fiel. Su plan y su amor no se quedó solo para un remanente, se quedó para todo el mundo. Mira Efesios capítulo 2 y versículo 4 en adelante. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que ¿qué? Nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio ¿qué? Vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y no es por obras. ¿Para que qué? Para que nadie se gloríe. Este versículo guardalo, atesóralo, porque aquí entendés el plan perfecto, esa profundidad del pensamiento del Señor Jesús para tu vida, y donde entendés que hay un plan de amor para ti y para mí. Imagínate, aún estando muertos en pecado nos dio vida. ¿Quién puede entender esto? Cuando Lázaro estaba muerto, dijeron: ya no hagas nada, ya huele mal, ya hiede, 4 días, ya déjalo ahí. Era lógico, ¿no? Pero para Jesús, su tiempo y su lógica no es la tuya y la mía. Para ti, tus pecados, tu condición humana pueden oler mal, pueden ya hieder, ya pueden haber pasado muchísimos días.
Puede haber un diagnóstico, puede haber ya una enfermedad, puede haber una crisis, puede haber tu matrimonio destruido, puede haber lo que sea. Para Dios siempre hay algo que puede hacer, porque para Él no hay nada imposible. Cuando tú decides creer, humanamente las puertas se te pueden cerrar. Cuando tú decides creer, humanamente todo puede ser contrario, el diagnóstico, lo que fuera. Pero para Dios es un momento perfecto para obrar en tu vida. Tú puedes decir, mi matrimonio ya no da más. Para Dios es el momento perfecto para glorificarse y restituir. Tus finanzas pueden estar por los suelos y le puedes deber a todo mundo. Dios puede proveer. Dios siempre tiene algo para tu vida, porque sus pensamientos, sus procesos y su forma de amor hacia ti son únicos. Aunque para ti sean ilógicos, para Él son totalmente lógicos. Y así es como Dios actúa y como Dios se mueve. Y por eso es que dice que no es por obras, porque no es lo que tú hagas, no es lo que tú consideres tus mejores dones y talentos los que te llevan a glorificar a Dios. Es lo que Él ya hizo, lo que lleva a glorificar a Dios. Porque la única gloria se la merece Él. Tú y yo estamos para servirle. Y como decimos en buen chapín, estamos para echar punta para Él. Deja que Él se lleve la gloria. Ay, es que me levanté temprano para ir a la iglesia. ¿Y qué? ¿Cuántas veces no has madrugado por ver un partido de fútbol, de básquet o lo que sea? Te has ido de viaje y estás en el aeropuerto a las 3 de la mañana y estás feliz porque el avión, y sí. Y ahí no te pesa. Te vas a Disney y quieres abrir el parque. O sea, Mickey no se va a ir, te lo prometo. Desayunen tranquilos. Pero a veces con Dios sentimos que porque hacemos algo, un mínimo esfuerzo, no, entonces ya Dios me tiene que bendecir. No, es que ahora Dios tiene que hacer algo conmigo. Wow, no, si es que yo soy un ángel. ¿Y a cuenta de qué? Ya lo hizo todo. Tu amor por Él debería de ser tan grande, porque Él ya lo hizo todo, que eso debería de hacerte natural. Y voy a la iglesia. Me toca servir, así como cuando vas al aeropuerto. Porque tu amor debería reflejar eso, ¿no? Si el Señor ha hecho tanto por ti, ¿qué es lo que tú deberías hacer por Él? Debería de ponerte en una posición de eso, vamos. ¿O no? Miren, cuando a uno le hacen un favor, uno es agradecido, ¿no? Es que me hizo un favor, le voy a dar este detallito. ¿Por qué me hizo este favor y me ayudó en este proyecto, en la U, en el colegio, en el trabajo, en la familia? Pasó por mí, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Han dado esos detalles ustedes en agradecimiento o no? No es pecado, muchachos. Y si no son mal agradecidos, denlos. O no sean garras. Imagínate si humanamente hacemos eso con alguien que tuvo una deferencia para con nosotros y nos sentimos agresivos y le contamos a Raimundo y medio mundo que fulanito tal tuvo esta deferencia, este acto único para con nosotros. Y entonces con Dios no debería ser ese acto tan único que nos lleva y nos motiva a contarle a todo el mundo lo que Dios ha hecho, a querer decir, yo quiero hacer algo por este que hizo algo por mí. Y entonces el servicio debería ser un gozo. Entonces el venir a la iglesia debería ser, wow, voy a alabar, voy a adorar al Señor. Wow, es que nada, voy a leer la Biblia. Si su amor te impacta, eso es lo que deberías de reflejar del otro lado, ¿no? Porque si su amor te dejó de impactar, te pregunto, ¿dónde estás como hijo de Dios? Si el amor del Señor te dejó de producir esa esperanza, esas cosquillas, ese anhelo adentro de tu corazón, y te dejó de motivar, te pregunto, ¿quién es Dios en tu vida? Si una persona al hacerte un favor te motiva tanto, y Dios con darte un plan de salvación no te motiva, ¿dónde estás en tu relación con Dios? Pablo entendía
que tenía que alabar y adorar a Dios. Y mira, y voy terminando con esto. Romanos 11, 33, y termina adorando diciendo: oh, profundidad de las riquezas, que fue donde empezamos la lectura y la enseñanza. De la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién le fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién vas a glorificar tú? Pablo aquí termina adorando al Señor. Después de entender que hay un plan de salvación para su vida, para los gentiles, para el pueblo de Dios, que hay un plan de amor, y entender que es un hijo de Dios, él termina en una doxología adorando al Señor, agradecido, con gratitud, entendiendo que hay un plan tan grande para su vida, y entendiendo que él es un instrumento de Dios para llevar este plan de salvación a los demás. Entendiendo que hay una elección soberana, que hay una misericordia, que hay un injerto nuevo que somos nosotros, que hay una promesa para Israel como pueblo y para que la gente israelita sea salva. Que lo único que podemos hacer es alabar y adorar al Señor, iglesia. Cuando tú logras entender el plan de amor que Dios tiene para tu vida, las misericordias y las bondades, los pensamientos tan profundos que el Señor tiene para tu vida, y logras entender cuál es tu condición y que tu condición te aleja de Dios, pero que Él te sigue buscando, que Él te sigue amando, que Él sigue moviendo montañas de amor para tu vida, que Él sigue haciéndote caminar por sendas de amor, que cada día sus misericordias son nuevas y son mejores, que en cada momento donde tú necesites, puedes cerrar tus ojos, hablar con Él. Que cada vez que necesites oír su voz, está su palabra para que la leas, la escuches, la aprendas y que seas reconfortado. Que siempre hay una bendición para tu vida. Que siempre en los procesos está la mano de Dios ahí metida. Que en tu vida el Señor Jesús hizo un plan de amor, de salvación, de redención y de perdón. Cuando entendés eso, que eso no es religión, y entendés quién es Jesús, lo único que querés es adorarlo y alabarlo, y lo único que querés es glorificar su nombre. Y ahí entendés que no se trata de ti, se trata de Él. Y por eso es que el servir es un gozo, y por eso es que el decirle: Señor, aquí estoy, debería ser una necesidad de todos los días en tu vida, porque de esa manera te amó, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el mundo es tú y yo, tú y yo. No, el Señor no quiere que nos perdamos. Quiere tenernos en sus brazos, amarnos, cuidarnos. Ese es el amor de un padre, iglesia. Y ese es el Cristo que predicamos. Si es el tuyo, ponte de pie y vamos a orar. Señor, así como Pablo, Señor, logró entender, Señor, que había un plan de salvación, Señor, para toda persona que decidió creer en su nombre. Y cuando Pablo entendió, Señor, que no era por obras, que no era por lo que uno hacía, que era por lo que tú ya hiciste en la cruz, llevó a Pablo a adorarte de gran manera y decir: yo no puedo entender tu camino, no puedo entender, son tan grandes tus pensamientos, tu amor, que no lo puedo entender, pero solo he decidido glorificar tu nombre. Y eso es lo que hoy tú tienes que hacer: glorifica tu nombre. Tal vez no entiendas el proceso, tal vez no entiendas el momento, tal vez no entiendas la etapa, pero lo que tienes que entender es que Dios está contigo y que te ama, iglesia.
y que como Dios está contigo, tiene un plan de amor para tu vida. Tiene un plan de bendición para tu vida. Tiene algo nuevo para ti cada momento de tu vida. Tú eres un hijo amado del Señor. Tú eres alguien especial para el Señor Jesús. Tú fuiste creado para buenas obras y para salvación. Y Dios tiene algo para ti y tu familia. Tiene algo especial para ti y tu familia. Viene restitución, viene salvación, hay perdón, hay algo nuevo. Porque aquí dice el Señor: yo los he traído a este lugar, iglesia, para que sean hoy, dice, salvos, dice el Señor. Pero también quiero restituir a muchos hogares que hoy vinieron destruidos. Quiero restituir corazones que han sido lastimados y han sido heridos, dice el Señor. Quiero dar nuevas esperanzas al que vino sin esperanzas, al que se siente que ya no puede más, aquel que ya no puede más. Dice: yo soy el que te levanta, el que te da fuerzas, dice el Señor. Yo soy aquel que hace algo nuevo en tu vida. Pero te invito a que vuelvas a creer, dice el Señor. Iglesia, vuelve a creer en mí, dice el Señor, y verás mi gloria, dice el Señor, y verás mi poder, dice el Señor. Yo te traje para que oigas este mensaje de restauración, de restitución, dice el Señor, de esperanza. Porque yo te traje a este lugar, dice el Señor, porque te amo, porque tengo planes de bendición para tu vida, porque tengo algo grande para ti, dice el Señor. Pero regresa a mí, dice el Señor. Cree en mí y verás mi gloria. Padre, bendice esta iglesia, Señor, y que esta palabra toque el corazón de cada persona mientras adoramos al Señor. Y sabes algo, si hoy estás agradecido con el Señor, así como Pablo termina adorando al Señor en esta mañana, iglesia, y deja que el Señor haga algo en tu vida, iglesia. A eso veniste a alabar, a adorar al Señor. Deja que el Señor se mueva en este lugar. Deja que el Señor te toque, te restaure, te limpie, te perdone, haga una obra en tu vida, iglesia. Y mientras adoramos y alabamos al Señor, puedes orar al Señor.